Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Venid, pues, a que os curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y le dijo: «Hipócrita, ¿cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar? Y a esta, que es hija de Abraham, y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta mujer encorvada, algún tipo de enfermedad en sus huesos, esta mujer encorvada es un símbolo de lo que hace en el hombre el pecado. Nos deforma, nos transforma para mal, nos deforma. Y de hecho, muchas veces, no siempre, pero muchas veces el pecado tiene consecuencias físicas, tiene repercusiones en la salud, incluso repercusiones en el aspecto externo. Cuando una persona está en gracia de Dios, en paz consigo misma, esa persona brilla. Esa persona, aunque incluso esté enferma, transmite una luz especial. No en vano, a los santos se les representa en los cuadros y también en las esculturas con una aureola en torno a su cabeza. Despiden la luz de Dios, la luz de la gracia de Dios. Pero, ¿qué significa liberar a una persona del pecado? ¿Qué significa liberar a alguien de algo que le está haciendo daño? Porque podría entenderse de una manera equivocada. De hecho, aquí el que se enfrenta con Jesús, una vez más, es un fariseo, un sacerdote. Podría entenderse que se libera a una persona del pecado simplemente diciéndole que eso no es pecado. Y entonces esa persona deja de tener remordimientos, deja de tener problemas de conciencia y ya se ve libre del pecado. Eso no es pecado, haz lo que quieras, y esa persona no tiene la sensación interna de que está obrando mal. Bien, ese es un camino de liberación del pecado equivocado. ¿Y por qué es equivocado? Aunque sea el camino más recorrido por tantos sacerdotes hoy. ¿Pero por qué es equivocado? Porque la realidad existe. La realidad existe. Nos negamos a verlo, pero existe, existe. Esta mujer encorvada de la que habla el Evangelio no lo estaba porque se encontraba sugestionada, sino porque de verdad tenía una enfermedad. Aunque digamos que el mal es bien, aunque digamos que lo que era pecado ya no lo es, si eso era verdaderamente malo, tenía consecuencias sobre nuestra alma
y muchas veces sobre nuestro cuerpo. Cuando yo era un adolescente, era muy frecuente que la iniciación a la adolescencia, a partir de los 13, 14 años, consistiera en empezar a fumar. Y si no fumabas, como que no eras un hombrecito, que seguías siendo un niño. Yo recuerdo que, sin excepción, todos mis compañeros del colegio empezaron a fumar. Fumar era de hombres, usando una terminología muy propia de mi tierra, era de machotes, era de gente que era valiente, todo el mundo fumaba. Las mujeres, las adolescentes, desde luego, en mi época, mucho menos, pero también empezaban. Yo probé un cigarrillo una vez. Le di 2 chupes al cigarrillo, empecé a toser y dije, no necesito esto para ser un hombre. Y no fumé en la vida. Después, porque en aquella época no se sabía, después se supo que provocaba cáncer. Entre otras cosas que provoca la nicotina, provocaba cáncer. Yo no fumé nunca. No me dejé arrastrar por lo que se consideraba algo símbolo de virilidad. Consideré, y era un adolescente, que ser un hombre era otra cosa. Por ejemplo, ahorrar todo lo que me daban mis padres para dárselo a los pobres. Mi hermana más tarde de la época en que a mí me invitaron a fumar, pero siendo todavía una jovencita, empezó a fumar. Y fumaba mucho. Por desgracia, murió de cáncer de pulmón. La persona que te decía que debías de fumar, esa persona lo hacía seguramente con buena intención, pero te estaba haciendo daño. La realidad existe. Y solamente cuando conocemos la realidad física y la realidad moral, solamente entonces podemos tomar decisiones correctas. O incluso si las tomas equivocadas, sabes el riesgo que estás corriendo. Pero si te dicen que fumar es inocuo, o incluso que es bueno, y te ocultan que hay un grave riesgo de contraer cáncer, estás metiéndote en una trampa que cuando quieres salir de ella tienes una adicción y es muy difícil y en algunos casos hasta imposible. O incluso si lo dejas, como le pasó a mi hermana, el mal estaba ya hecho y unos años más tarde dio su cara y provocó el cáncer. ¿Y por qué si esto lo sabemos de las cosas físicas, no lo sabemos de las cosas espirituales? Tenemos que saber la verdad. Es la verdad la que nos hace libres. Es Jesús nuestro libertador. El Jesús el que nos permite andar derechos y no encorvados. Es Jesús el que diciéndonos la verdad nos está liberando. Démosle gracias a Dios porque nos ha enviado a la palabra hecha carne, a la verdad en una persona que es la segunda de la Santísima Trinidad. Y démosle gracias también a todos aquellos que resisten a las presiones que son tan fuertes hoy y siguen proclamando la verdad que es Cristo. Que así sea.